están, bueno, creo que hasta fuman, ¿no? La morfina fuma, pero aquí no indicamos eso. Es una ¿Se puede fumar? administración no tan... no sé, pero puede ser por todas las vías, intramuscular y intravenosa. Se absorbe con variedad de absorción a nivel gastrointestinal. Entonces la morfina se absorbe un 25% y la metadona se absorbe un 60%. La metadona es, digamos, un analgésico también muy potente que nosotros podemos utilizar. Sí, se distribuye por todo el organismo y se metaboliza principalmente en el hígado. O sea, cuando digo se distribuye por todo el organismo, incluye, digamos, los órganos vitales, hígado, riñón, vaso, principalmente cerebro. Entonces, una vez que se distribuye o que se absorbe, se distribuye y se combina con las proteínas en un porcentaje más o menos del 25%. Después se metaboliza en el hígado por procesos de cloroconjugación, sulfoconjugación y se excreta principalmente por la orina. También parte se puede excretar a través de la bilis. El 90% de la dosis de morfina se elimina en las 48 horas, pero hemos indicado el síndrome de abstinencia, a qué hora más o menos después de la última dosis se presenta. A las 8 horas sí empieza, ¿no? Con una inquietud, pero eso quiere decir que todavía existe, ¿no? La totalidad en 48 horas, ¿no? Entonces, pero la duración de acción máxima es de 4 a 5 horas. A las 8 horas ya empieza el síndrome de abstinencia. Con 10 miligramos, la acción se inicia a los 30 minutos. Las otras vías son un poco más lentas. Por vía subcutánea puede ser 60 minutos. Ahora vamos a hablar sobre las indicaciones terapéuticas. ¿Para qué nos sirve? Es un fármaco, digamos, muy importante, ¿no? Sí, indicaciones terapéuticas. Las principales indicaciones terapéuticas son el dolor, ¿no? O sea, como analgésico. En anestesiología, ¿no? ¿Qué utilizamos en anestesiología? No precisamente la morfina. El fentanilo. Después, como antidiarreico, también es importante. Nos suprime así las diarreas idiopáticas, o sea, diarreas cuyo origen no está muy claro, ¿no? Las diarreas pueden ser diarreas, digamos, de tipo nervioso, ¿no? Una acción antitusiva, la codeína sobre todo, ¿no? Como antitusiva. Después, para aliviar la disnea de la insuficiencia cardíaca, damos morfina o cualquier derivado, chum, también se corta, ¿no? Esa sensación desagradable, falta de aire, ¿no? Después, en la terapia del tratamiento de la adicción, también, ¿no? Entonces, aunque algunos dicen, ¿cómo vamos a tratar una adicción, una toxicomanía, con un fármaco que tenga las mismas acciones? Entonces, pero se da fármacos que tengan menor acción.
Y los fármacos antagónicos también tienen, sobre todo la nalorfina, tiene acción dual, ¿no? Tiene la misma acción y se comporta como antagónico también porque tiene las mismas acciones, pero una acción muy débil. Ahora, su principal indicación de la morfina es el dolor. Entonces, hemos clasificado también los analgésicos en dos grupos. ¿Cuáles son? ¿Cómo eran? Los analgésicos fuertes, ¿no? Y porque no son muy fuertes. Analgésicos antipiréticos que no alivian en su totalidad el dolor, no elevan el dolor en el 100%, y los inmunoanalgésicos que elevan el umbral doloroso en un 100%. Eso quiere decir que no existe estímulo capaz de producir dolor cuando se da, digamos, cuando se da cierta dosis. Con 10 miligramos todavía, no se bloquea totalmente el dolor. Con 30 a 60 miligramos sí, entonces se produce. Ahora, ¿en qué tipo de dolor utilizamos? En dolores crónicos, neuropáticos, en el cáncer, en dolores crónicos musculoesqueléticos, pero principalmente en el cáncer utilizamos, porque hay compresión de los nervios por crecimiento de la masa tumoral y el dolor es insoportable, solo con morfina podemos. Ahora, en anestesia, la morfina como morfina no utilizamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se utiliza en anestesia? Acabo de decir, ¿sabes? Fentanilo. Fentanilo, alfentanilo. Después lógicamente que también podemos utilizar el flopeno. Pero para el fentanilo, con el fentanilo se va a producir analgesia e hipnosis. Entonces con eso hacemos ¿qué cosa? La intubación, ¿no? Y después de la intubación se da el gas anestésico. Eso es lo que hemos dicho con entonces ¿cuál es la dosis del fentanilo? Hemos dicho 100 microgramos, 0.5 miligramos, ahí es 500 casi microgramos, ¿no? De 250 a 500 microgramos, ¿no? Microgramos. Sería, no miligramos. Entonces, como el fentanilo es un fármaco muy potente, 100 veces más potente que la morfina, pero es de corta duración, ¿no? Pero sin embargo ahora están utilizando mucho los norteamericanos, ¿no? El fentanilo para drogarse, y dicen que los chinos fabrican, los mexicanos meten a los Estados Unidos y las ganancias son para los norteamericanos. Pero dicen que luchan contra las drogas, pero la morfina sí es un verdadero narcótico, ¿no? ¿Por qué se dice que la morfina? Los que trafican morfina son los verdaderos narcotraficantes porque trafican narcóticos, ¿no? El narcótico es toda aquella droga que hay en dormir. La cocaína no es la que trafica con cocaína. Se le dice narcotraficante, pero es una expresión no es adecuada, no se debe utilizar, porque la cocaína es estupefaciente, porque te deja estupefacto. Estúpido.
Estúpido. por no decir estúpido, ¿no? Ah, Entonces, el fentanilo. ¿No? pero con unos pequeños rejales a un principio, uno se fue, ¿no? Y aumenta la libido, eso es la cosa más importante también por la que se consume, ¿no? Cocaína. Bueno, Por impotencia entonces, sexual. en anestesia les he dicho por qué se consume, ¿no? Ujú. O por qué se administra. Entonces, también tienen que saber que, por si acaso, por cultura general, ¿por qué dicen narcótico a todo aquello? Porque los ingleses eran los más grandes narcotraficantes, ¿no? Incluso han hecho guerras, la guerra del opio. ¿No? Entonces ha sido el primer estado narcotraficante. Entonces, dicen que luchan, agarran a los pequeños traficantes de cocaína y de morfina, a los que quieren salir de su estancamiento económico, a ellos los agarran, los que verdaderamente se benefician, digamos. Los de Wall Street son los que más se benefician por el tráfico de drogas. Entonces, Los zombies de tienen que Brooklyn. tener en cuenta por cultura general es lo que pasa, ¿no? Entonces, el subfentanilo, el alfentanilo, el fentanilo simplemente son los que se utilizan en la anestesia, ¿no? En la disnea, ¿en qué disnea les he dicho? ¿Qué tipo de disnea? ¿Qué es la disnea? Falta de aire. Falta de aire. Entonces, ¿por qué se produce la disnea en la insuficiencia cardíaca? Porque esa falta de aire, uno hace esa operación y al hacer esa operación se crea una presión negativa en los pulmones y se entra agua a los pulmones. Uno se va ahogando en su propio líquido. Edema pulmonar. Entonces, para frenar, como es un depresor respiratorio importante, entonces se da eso, deprime el centro respiratorio y ya no existe. Entonces, como antitusivo, a ver, se da como antitusivo, sobre todo después de una cirugía muy delicada, ¿no? Puede ser de tórax o abdomen, porque imagínense, de pronto está así y empieza a toser, aunque sea moderadamente, entonces uno puede abrirse la herida o, bueno, sobre todo, digamos, abrirse la herida y el dolor que produce, ¿no? Esta expectoración o este acceso tusivo, porque ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se estimula cuando hay cualquier cosa, tráqueo, bronquio, etc.? Entonces, inmediatamente a nivel del sistema nervioso central se manda impulsos y se produce la tos, ¿no? Entonces, y en la tos, ¿qué pasa? Hay una contracción violenta, sobre todo de los músculos respiratorios, ¿no? Que comprime tanto el diafragma y músculos respiradores que botan, ¿no? Y cuando, eso cuando se está produciendo la broncoaspiración, pero cuando hay, digamos, secreciones, se entra moco, hay bastante secreción bronquial, entonces eso hay que eliminar, ¿no? Entonces para eliminar la tos, va botando. Entonces como antitusivo y en algunas enfermedades virales, ¿no? Tales como la tosferina, por ejemplo. Toses improductivas, porque la tos también es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? Casi todo
inflamación, el dolor, la tos, todo eso son mecanismos de defensa del organismo, que sin eso no podríamos tampoco preservar la vida, ¿no? Pero cuando son innecesarios, se conoce la etiología, entonces hay que eliminar. En la diarrea sobre todo en las colitis, ¿no? En las diarreas que no se conoce su origen. Entonces, la loperamida, ¿han escuchado alguna vez? Loperamida. Loperamida. Es un antidiarreico muy importante, es de origen opioide también. Loperamida. Cuando hay diarrea, les dan loperamida. En la deshabituación, entonces cuando uno es adicto, entonces lo que va a producir o van a producir nuestros fármacos es cierta acción de bienestar, etcétera, etcétera. Por lo que ahí es el cáncer, digamos, a una persona que le está doliendo mucho, le da morfina. Cuando es muy crónico, pues se puede producir, digamos, adicción. Pero si se da y se calma y después se corta, si no hay un componente psicológico, no. En cambio, no se va a producir, digamos, esa tendencia a consumir. Pero si nos alivia el estado psíquico, sobre todo de depresión, está uno deprimido, todo le sale mal, un jale se pone feliz, le saca de su realidad. Entonces, por eso se hace adictivo. Entonces, en el tratamiento de la adicción, como quien dice algunas veces, un clavo saca a otro clavo, ¿no? Sí. Esa expresión existe, ¿no? De que un clavo saca otro clavo. Entonces, podemos dar derivados que no tengan esta acción. Podemos dar metadona, podemos ir ahora, cuando hay una intoxicación aguda es importante dar naloxona. ¿De acuerdo? Bien, preparados. ¿Cuánto hemos dicho la dosis? De 10 a 30 miligramos para una acción analgésica. 10 a 30. Podemos dar estos fármacos en forma medicamentosa que tenga la liberación lenta, ¿no? Entonces, en los dolores intensos podemos dar cada 12 horas 30 miligramos en comprimidos de liberación lenta, ¿no? Entonces, ahora, podemos, lógicamente que conforme vamos dando, se va aumentando la dosis, ¿no? Se puede aumentar de 20 hasta 200 miligramos cada 12 horas cuando los dolores son intensos. En los niños menores, a 6 meses podemos dar de 0.2 a 0.5 miligramos kilogramo peso cada 6 a 8 horas. En los niños menores a 6 meses, 0.1 miligramos kilogramo peso cada 4 a 6 horas. Entonces, por vía parenteral podemos dar 10 miligramos, que existe, bueno, 10 miligramos existe en 1 mililitro. Podemos dar de 2.5 a 15 miligramos por vía intramuscular o intravenosa cada 6 horas. La subcutánea, 20 miligramos cada 8 horas. Entonces, en los niños menores casi tenemos la misma dosis, ¿no? 0.1 miligramos kilogramo peso día. La codeína
la codeína es la que más utilizamos como antidepresivo, ¿no? La codeína tiene las mismas acciones que la morfina. En liter está mal, ¿no? En liter está Malta, existe un error de taipeo debe ser, ¿no? Donde dice que la codeína es 6 veces más potente que la morfina, y eso no es verdad, ¿no? Es 6 veces menos potente que la morfina. Alguna vez con otro docente hizo esa pregunta en el examen y yo le dije, pero está mal. Entonces, todo el parador me agarró el libro y me dijo, aquí está. Está mal. Hay errores, ¿no? Como les he indicado, de que la morfina tiene una acción anticolinérgica, ¿sí? Y colinérgica, algo así dice, que está mal en el libro que tiene. Bien, entonces la codeína, su uso es de 10 a 20 miligramos cada 6 horas, ¿no? Como podemos dar también como analgésico y antidiarreico, aunque no tanto como analgésico, para eso tenemos otros analgésicos, ¿no? Como antidiarreico sí. Entonces, en los niños muy pequeños damos 0.25 miligramos kilogramo peso, ¿no? En niños, digamos, de 2 a 6 años. Y en niños mayores podemos dar 10 miligramos cada 4 horas. En las diarreas 0.5 miligramos kilogramo peso cada 6 horas. La meperidina o pitidina también es un analgésico opioide que nos sirve para tratar también los dolores en el cáncer, ¿no? La dosis sería de 100 miligramos cada 6 horas por vía intramuscular o subcutánea. La metadona podemos administrar, la metadona es de menor acción, podemos dar entre 10, 20 y 40 miligramos. No exceder, digamos, los 40 miligramos. Entonces, en los tratamientos de dolores muy intensos tipo cáncer podemos llegar a 120 miligramos. El fentanilo, ya les he dicho que la dosis 250 microgramos, ¿no? Es lo que podemos administrar. También podemos dar en parches térmicos, ¿no? En dolores neurálgicos. El propoxifeno es el que menos acción tiene. El propoxifeno es un derivado opioide. No sé si ustedes han escuchado del Darbón. ¿Era del Darbón? Bueno, había bastante eso antes. Ahora no he escuchado ya mucho Darbón. El Darbón es el propoxifeno. Se vendía con bastante así informe. Incluso asociamos el propoxifeno con paracetamol, ¿no? Asociamos para que tenga una buena analgesia. Entonces, de 25 a 50 miligramos de propoxifeno y 250 miligramos de paracetamol. Podemos dar más o menos cada 6 horas. Efectos indeseables.
Lógicamente que cuando administramos estos fármacos vamos a tener efectos indeseables. Alteraciones psicomiméticas, o sea, vamos a tener una disforia, Disforia. la disforia, ¿cómo podemos definir? Euforia. Tenemos dos términos acá. Disforia y, claro, tenemos otro estado más, es un estado depresivo. Entonces, de infelicidad sería la depresión. Todo está mal, todo va mal. Entonces, la euforia es lo contrario, lo opuesto de la depresión, ¿no? Y la disforia es una alteración totalmente, digamos, una respuesta diferente. Entonces, en la disforia ya o se produce una reacción inusual frente a diferentes estímulos, aunque, digamos, muchas veces no se nota, puede ser casi a una persona podemos ver casi normal, pero es disfórico. Por ejemplo, a ver, una disforia sexual, por ejemplo. ¿Quiénes son los que se identifican con el otro sexo, ¿no? Trans. Yo soy mujer, pero en el cuerpo de un hombre. Maricas. Es un estado de disforia, o sea, es una alteración. Entonces, esto nos puede traer también como alteración, nos puede producir disforia en diferentes aspectos. Después, alteraciones respiratorias que nos va a producir depresión respiratoria. Desde su inicio, con pequeñas dosis, ya nos va a producir depresión respiratoria. Cuando hay una intoxicación muy importante, entonces el individuo muere. ¿Por qué? Porque existe paro respiratorio. Entonces, no hay respuesta a los estímulos, reflejos de regulación. A ver, ¿cómo me podrían explicar los estímulos reflejos de la respiración? Tantas veces hablamos. Cuando uno hace ejercicio, necesita pues más oxígeno porque ha quemado mucho, hay mucho anhídrido carbónico en el organismo y no respira. Y cuando uno está durmiendo, Decimos aliento. porque no necesita oxígeno. Entonces, esto se regula dependiendo, digamos, si existe mucho o poco anhídrido carbónico en sangre. Entonces, estos fármacos nos anulan ese reflejo. Por eso nos van a producir también alivio en la disnea. ¿En la disnea de qué? Por insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, esa es la acción principal. Acción a nivel cardiovascular no produce muchas alteraciones. Lógicamente que al producir depresión, Taquicardia. somnolencia, inquietud, va a disminuir la presión arterial. Como en el estado de sueño, la inactividad no necesita respirar mucho, ¿no? Entonces, acá. Pero la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pero muchas veces puede ser aumentada la presión arterial. Puede haber vasodilatación y enrojecimiento de la piel a nivel de la cara y cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque produce bastante descarga de histamina.
principalmente. Puede producir hipotensión, sobre todo hipotensión ortostática, por este mecanismo. ¿De acuerdo? Alteraciones gastrointestinales. Hemos dicho que nos puede servir para el tratamiento de la diarrea, ¿verdad? Sí. Entonces, disminuye el peristaltismo. ¿Por qué produce? Porque produce una contracción de la musculatura lisa, de los músculos circulares, y ya no hay la contracción, ya no permite la circulación porque los músculos longitudinales ya no son anulados por los, se contrae espasmo intestinal. Entonces, eso nos va a producir constipación, ¿no? Por eso damos en el tratamiento de las diarreas. Entonces, ese es el mecanismo por el cual van a producir constipación. Bueno, lógicamente lo que les he dicho es también que hay dos tipos de cólicos, uno que es el cólico hepático y el cólico, bueno, tres, cólico intestinal, cólico hepático y cólico renal, ¿no? En estos tres casos que hay contracción de la musculatura lisa, del colédoco, de las uretras y de los intestinos, ¿verdad? Entonces, ¿con qué podemos contrarrestar estos espasmos? Con drogas anticolínicas, ¿cuáles son? La atropina, buscapina, plasmocibalina, todos esos fármacos anticolinérgicos, ¿verdad? Bien. En el caso de del cólico intestinal, contracción, poco o nada va a responder a estos cólicos. En el cólico hepático no hay respuesta, sí que la contracción. Sí, en el cólico renal y hepático, si damos morfina nos calma el dolor, pero no está aliviando la causa, no está relajando. Por eso no debemos dar, por más que duela, tenemos que recurrir a otro tipo de analgésicos, ¿no? Porque el dolor, digamos, del cólico renal y hepático es intenso, ¿no? Sobre todo del renal. Se tiran al suelo del dolor, es intenso. Entonces, ahí, digamos, si tenemos hemos dado morfina para que le calmó el dolor, pero no el espasmo, damos atropina más, ahí va a relajar. Pero en el cólico hepático, no, en el intestinal muy poco. Alergia, pueden producir alergia. Ahora, como cualquier droga, puede producir alergia. El tratamiento es siempre. Ahora, ¿qué pasa si una mujer está con su bebé y consume morfina o se excreta también en poca cantidad de la leche materna? Entonces, si uno da leche a su bebé, una mujer da leche a su bebé, entonces se le está dando, ¿no? Claro que las dosis no son tan, digamos, importantes como para producir, digamos, mucha acción farmacológica, porque la excreción a ese nivel es muy poca, ¿no? La dosis es muy poca. Pero sin embargo, si es muy adicta a la heroína o a la morfina, entonces ahí se va a producir eso. Va a producir cierta habituación en el niño
y se puede presentar síndrome de abstinencia, Mm. pero con un tratamiento muy prolongado. Adicción o toxicomanía, cardiovascular, adicción, dependencia física. Cuando decimos adicción o toxicomanía, hemos indicado qué características tiene la toxicomanía. Dependencia psíquica, dependencia física, La compulsión, tendencia a la neurosis, efectos nocivos para el individuo, y la sociedad, la sociedad, dependencia psíquica y física. física. ¿No? Son las 7 características que tiene la toxicomanía. Entonces, en el tratamiento del toxicómano, ¿qué hacemos? No le cortamos de golpe. Hay que tratarlos en 2 formas, ¿no? Terapia ocupacional, hay que darle trabajo y hay que darle, digamos, inicialmente fármacos que tengan la misma acción, pero sin débil. Cuando se está queriendo presentar el síndrome de abstinencia, entonces vamos a evitar de que nos dé el síndrome de abstinencia y poco a poco irle quitando el fármaco, ¿no? No podemos de golpe, porque se presenta el síndrome de abstinencia y se enferma, ¿no? Entonces tiene Ansiolíticos. aumento de temperatura, después contracciones, convulsiones, etc. ¿No? Entonces, todas esas cosas hemos explicado. Bien. Ahora vamos a hablar toxicidad crónica. Ahora, ¿cuáles son los síntomas cuando un toxicómano que tiene todo bien, tiene plata, entonces no se nota, ¿no? Está alegre. Y si un toxicómano se presenta delante, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que es adicto a la morfina o de la opio? Presentan metriosis, ¿no? Por la pupila, ¿no? Hemos indicado que tiene pupila, ¿qué hemos dicho? Dilatado. Cabeza de alfiler, chiquito. No. La miosis es muy intensa, ¿no? Hay Entonces, ¿cuál era la metriosis? somnolencia, depresión respiratoria, vasodilatación por la descarga de histamina, broncoconstricción por la histamina también, alteraciones del comportamiento, tiene estados psicóticos muy manifiestos, ¿no? La toxicidad aguda, bueno, cuando uno es adicto hay depresión respiratoria, somnolencia, pérdida de la conciencia incluso, ¿no? Entonces, sobre todo esto se puede presentarse con el fentanilo. Entonces se presenta depresión central generalizada, depresión respiratoria, hipoxia y se mueren, ¿no? Por paro respiratorio, por hipoxia. Miosis, que acabo de decirles. Entonces, el tratamiento en una intoxicación aguda, ¿qué es lo que damos? Podemos dar nalorfina o naloxona, pero en una intoxicación aguda es preferible la naloxona. La naloxona, ¿por qué? Porque es un antagonista puro de la morfina. En cambio, la nalorfina tiene acción dual, ¿no? Después, a ver,
La naloxona tiene una vida media menor que la morfina. Interacción medicamentosa. Entonces, vamos a hablar, ¿con qué fármacos se podrían interactuar? Con el alcohol, por ejemplo. ¿Por qué con el alcohol? ¿Cuál sería la acción? El alcohol es depresor, la morfina o el opio son depresores, entonces potencian. Con la anfetamina. Aquí está. ¿La anfetamina qué es? Ketamina. Va a producir un efecto totalmente opuesto, ¿no? Es un estimulante. A la morfina. Morfina es un La estimulante. anfetamina va a producir una sensación de estar despierto y el otro va a producir... Fenilaminas creo que eran. Entonces, nos puede dar un síncope respiratorio. ¡Pac! Separa, uno estimula, otro deprime. Entonces, es preferible no asociar. Por ejemplo, en el Beni, cuando yo era bastante joven, lo que hacían era para continuar chupando, en platillito les daban cocaína para consumir cerveza. Entonces toma y está ebrio, ¿no? Y cuando no pasa nada, entonces se duerme, ¿verdad? Y para no dormirse, un jale con cocaína, listo, sanito. Entonces, la cocaína es igual que la anfetamina, ¿no? Es casi, algunos consideran que es la cocaína sintética, ¿no? Con los anticolinérgicos va a potenciar el estreñimiento, ¿no? Con los antidiarreicos se potencian también, pues va a producir estreñimiento. Con los antihipertensivos potencian la acción, con los barbitúricos, igual que con el alcohol, que es el barbitúrico depresor, ¿no? Con la carbamazepina. La carbamazepina se utiliza en la epilepsia, ¿no? Entonces, depresor también, con morfina, potencia. Después, con todos los depresores del sistema nervioso central, ¿no? Después, con los hipnóticos y sedantes, igual. Los inhibidores de la monoaminooxidasa. ¿Qué hacen los inhibidores de la monoaminooxidasa? ¿Qué es la monoaminooxidasa? Es una sustancia que metaboliza la adrenalina. Entonces, si damos juntamente con los inhibidores de la monoaminooxidasa, nos puede producir cuadros de hipertensión bastante graves, ¿no? Después, con el tabaco también se potencia, ¿no? Y con otros opiáceos también se potencia. Eso, digamos, sería en cuanto, digamos, a las interacciones farmacológicas, ¿no? Ahora, hipersensibilidad cruzada. Si uno es alérgico a un opiáceo, también va a ser a los otros por similitud de su estructura química, ¿no? Entonces, eso es información al país. Nosotros como odontólogos casi no usamos, ¿no? Para nada. Solamente en casos muy especiales podemos utilizar la medicina. ¿En qué casos especiales podemos utilizar la medicina? Dolor. Especiales.
especiales. como el clormoxifeno, en caso de dolores muy intensos, claro, Dolores, claro. Meperidina en dolores muy intensos, muy graves, podemos dar. Pero, digamos, en sí, digamos, como odontólogos, muy poco manejamos morfina, pero sin embargo es un analgésico que tenemos que saber, ¿no? Como analgésico. Bien, entonces hay que indicarle al paciente que va a haber depresión respiratoria, puede producir náuseas, vómitos, dificultades respiratorias por depresión respiratoria, ¿no? Después puede producir hipotensión ortostática. Ahora sí, digamos, si damos propoxifeno o cualquier derivado opioide, nosotros vamos a recomendar que no maneje vehículos ni máquinas, digamos, donde los reflejos estén intactos, ¿no? Bien, con esto hemos terminado. Analgésicos hipnóticos. Lo que viene después es, ¿qué cosa? Farmacología de la coagulación, creo. Sí. Sí, ¿no? Coagulación. Entonces el miércoles entramos con farmacología de la coagulación.